Bienvenidos de vuelta, amigos de Hablemos de Políticas Públicas. Ahora tenemos como invitado a Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez, que es abogado y analista internacional. Lo hemos convocado para ver un poco el panorama internacional en general. Y por supuesto quería empezar preguntándote, Víctor Andrés, por el estadio de la guerra de Ucrania, que es lo que nos ha mantenido en vilo todo el año, ¿no? Putin, por ejemplo, hoy día amenazado, ¿no? Con una bomba, no me acuerdo cuál era el título en específico, pero había amenazado con un tipo de bomba. El peligro nuclear siempre ha estado en vilo. Sin embargo, también las tropas rusas retroceden y se reagrupan. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Cómo lo lees? ¿Crees que tiene para mucho tiempo más la guerra? ¿Cuál es tu lectura? Santiago, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y saludos también por tu intermedio a todos los televidentes de RCR. Mira, efectivamente, desde comienzos de año el mundo ha sentido en vilo por algo que creíamos había quedado en el pasado, que es una guerra de invasión, una guerra de conquista. Entonces, lo primero que debemos recordar y debemos entender que Ucrania era antiguamente una nación sometida a la Unión Soviética y sometida a la antigua Rusia imperial. Y es una nación que, aprovechando el descalabro de la caída del comunismo del año 90 y 91, logra acceder a su independencia. Rusia resiente esta situación y quiere volver a someter a un conjunto de naciones que antes estaban sometidas, que eran sus vasallos, que estaban bajo su control férreo y que además le daban como un parachoque, como un colchón de seguridad frente a Occidente. Entonces, eso es el gran motivador de esta guerra. Es una guerra de conquista pura y dura. Rusia siempre ha tenido ambiciones expansionistas y la existencia de Ucrania la aleja más al este y se interpone. Ese es el primer punto. El segundo punto, Rusia siempre ha estado regida por distintos tipos de dictaduras. No es un país, no es una nación con ningún tipo de historial democrático. Y su actual dictador, como en Rusia le dicen su actual autócrata, es un nombre, una derivación, un nombre que se usa desde la época de los zares, es el señor Putin. El señor Putin era un antiguo oficial subalterno del servicio secreto soviético, la temida KGB, que se retiró como teniente coronel y luego se hizo del poder, habiendo sido una especie de sucesor del fin de Boris Yeltsin, que fue el primer presidente ruso de la etapa postsoviética. Algunos lo subestimaron porque era solo un oficial subalterno del servicio secreto y seguro pensaron que lo podían manejar, y eso no fue así. Bueno, pasan los años y Putin finalmente termina de sacarse la careta e inicia una guerra de conquista para someter a Ucrania. Y lo que sucede es que sus fuerzas armadas y su país está en capacidad de llevar a cabo esta conquista. El ejército ucraniano, contra todo pronóstico, armado por Europa y Estados Unidos, los derrota en el campo de batalla con una estrategia muy interesante, usando toda la tecnología que les suministra los países occidentales y apoyo de inteligencia y operaciones de comando dispersas, logran hacer fracasar al ejército ruso estrepitosamente. Entonces lo que Rusia ahora enfrenta es el fracaso de su invasión militar. Y este fracaso la está llevando a intentar escalar el conflicto. ¿Y cuál es el cálculo ruso? Que si utilizan algún tipo de arma de destrucción masiva, entonces van a elevar el costo del conflicto de tal manera
que Occidente se va a cansar de apoyar a Ucrania. Por ejemplo, esta guerra ya produjo una disparada en los precios del gas y del petróleo. Rusia era el gran proveedor de Alemania y de Europa Central de energía para el invierno. Ha encarecido terriblemente y eso genera problemas políticos en Europa, que socavan la capacidad de apoyar a Ucrania. Pero volviendo al tema concreto de tu pregunta, de una posible guerra nuclear, es verdad, Rusia está buscando escalar y está buscando los pretextos para hacerlo. La última semana, por ejemplo, el ministro de Defensa ruso, el general Shoigu, nombre difícil de pronunciar, ha tenido llamadas con sus pares de los países occidentales y China, advirtiendo de que los ucranianos harían estallar lo que se llama una bomba sucia, culpando a los rusos. Una bomba sucia es una bomba que contiene material radioactivo, pero que no es necesariamente nuclear. Eso les daría a los rusos el pretexto para escalar el conflicto. Claro. Pero ¿hay una hipótesis nuclear realmente posible? O sea, para que el televidente entienda, ¿podemos volver a 1945 y que de repente Rusia active una bomba nuclear? ¿Qué significa una bomba nuclear? Prácticamente desaparecer una ciudad entera, ¿no? Entonces, ese peligro o esa hipótesis la está utilizando Putin como medida para, digamos, ya llevándolo al tema geopolítico, ¿no? Porque él tiene diferentes... La guerra no solamente está en el tema de la batalla, en el campo de batalla, sino que hay un montón de juegos de interdependencia energética con Rusia, con Europa, etcétera. Él lo está usando como una herramienta real o lo está utilizando dentro del juego del ajedrez, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo pensaría que es real, en primer lugar, que no es como dirían los americanos un bluff, es real. Ahora, ¿qué es lo que podrían estar pensando y qué es lo que podría suceder? Hay distintos tipos de armas nucleares. Hay las que se llaman las estratégicas, que son las que se envían, digamos, a través de misiles intercontinentales y están destinadas, digamos, a la destrucción de las ciudades y todas las instalaciones del enemigo. Pero luego, que las pueden lanzar desde tierra o desde submarinos que pueden estar pues, en cualquier parte de los océanos en el mundo. Y luego hay otro tipo de armas denominadas tácticas. Se denominan tácticas porque son bombas atómicas de menor potencia, más pequeñas si se quiere, y que pueden utilizarse contra algún tipo de blanco militar y dispararse incluso para algún sistema de artillería. Lo que sucede es que en este caso particular, por la estrategia de defensa que utiliza Ucrania, eso sería un sinsentido porque no tienen grandes formaciones militares. Actúan con fuerzas dispersas, como una serie de comandos a lo largo de todo un frente extendido defendiéndose. Entonces, en realidad, parte de lo que algunos observadores, estudiosos de la materia, especulan que lo que está buscando hacer Rusia frente a su absoluto fracaso militar en Ucrania es lo siguiente: para ellos perder una guerra ante un antiguo vasallo, ante un antiguo súbdito, que es como Rusia ve a Ucrania, es una humillación insoportable. Y no solo para Putin, sino para todo el país. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Ellos van a hacer esa operación y luego va a venir algún tipo de represalia de Estados Unidos o de la OTAN. Que probablemente no sea nuclear, pero dado el arsenal que tiene Estados Unidos, puede ser igualmente devastadora. Y frente a esta represalia, retirarse derrotados, entre comillas, por Estados Unidos y la OTAN, ya no por su antiguo súbdito, que era Ucrania, sino por la superpotencia del momento. O sea que el ego
internacional de Putin y de su gobierno podría hacer que escale el conflicto ante una derrota en el, digamos, en el campo. Es totalmente cierto. Ahora, otra cosa a la que juega Putin es a que se generen divisiones políticas internas en los países de Occidente. Van a haber elecciones congresales en Estados Unidos el 8 de noviembre y todo indica que va a haber un cambio en la composición del Congreso norteamericano. Eso no sabemos en el mediano plazo, cuando se tengan que discutir temas presupuestales, vaya a tener un impacto en el apoyo a Ucrania. Esa es una hipótesis importante. Y también algunos países europeos como Alemania tienen lazos muy antiguos o económicos con Rusia y tienen actitudes ambivalentes. Los países que son más duros contra Rusia son sus antiguos países sometidos que estuvieron en el Pacto de Varsovia o que integraron la Unión Soviética, Polonia y los países bálticos principalmente. Y Polonia es un país que está dando un enorme apoyo militar, político y económico para su dimensión a Ucrania, porque Polonia ha sido muchísimas veces invadido y sometido por Rusia. Y es una situación que ellos la ven venir y no quieren que se presente de nuevo. Víctor Andrés, un factor que se comenta, ¿no?, en revistas internacionales, que Putin planea sobre el campo, ¿no?, sobre las ofensivas, digamos, en torno a centros urbanos, esperar que el invierno europeo, acordémonos que en Europa y en Asia, sobre todo en el hemisferio norte, el invierno es en la segunda mitad del año, o digamos a final del año, esperar el invierno pues ruso, ¿no?, el invierno ucraniano, combinado con el corte de energía eléctrica en los centros urbanos, los lleve pues a un estadio de la guerra en el que ellos tengan la ventaja, ¿no?, dado que los civiles estarían muriendo, los civiles y los militares ucranianos estarían muriéndose de frío a temperaturas pues de bajo menos 15, menos 20 grados. ¿Tú ves plausible ese escenario o crees que simplemente ya la derrota sobre el campo es completa? Mira, viendo un poco al comienzo de toda esta conversación, yo respondería tu pregunta con lo siguiente. La guerra es incierta. Todos saben cómo empieza, pero nadie sabe cómo acaba. Hay demasiados factores que están totalmente fuera del control de los países y las personas enfrentadas. Y hay muchas cosas que dependen de la moral, y ahí también hay muchas cosas que dependen de la suerte, del azar, que simplemente están en el aire. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que tú dices es cierto. Una de las cosas que busca Putin es que llegue el invierno y que el precio de la energía sea muy alto en Europa central y occidental. Eso genere problemas políticos allá y que en Ucrania sea pues un freezer. Ahora, estas cosas del azar, al que aludí hace unos momentos, está brindando que estemos aparentemente ante un invierno muy templado en Europa. Las temperaturas en ese momento están siendo inusualmente cálidas y eso está aliviando enormemente la presión que Rusia pensaba ejercer sobre Europa con el costo de la energía, porque claro, como no se tiene que usar tanta calefacción o no se tiene que usar calefacción aún, entonces no hay menor demanda de gas ruso. Y ese es uno de estos factores del azar curiosos que al menos en el plazo inmediato están jugando a favor de Ucrania. Pero claro, ciertamente lo que tú dices es concreto, es una de los temas a los que está jugando Putin. Pero el tema es que hasta ahora Putin ha fracasado en sus apuestas. Pensó que el ejército ucraniano colapsaría, no colapsó. Pensó que Ucrania no recibiría apoyo, ha recibido apoyo. Y sus fuerzas armadas se han presentado ante el mundo como incompetentes, especialmente ante la China, lo cual tiene que ser para Rusia algo de mucha preocupación. Víctor Andrés, gracias por el análisis sobre la guerra, creo que nos queda claro. Nos quedan pocos minutos y yo quería cambiar de país y de sistema político porque
Y Inglaterra y en general Reino Unido ha estado generando muchas noticias en el último par de meses, en primera instancia, porque falleció la reina Isabel II con el reinado más largo, y luego por la inestabilidad política que ha habido en torno al liderazgo del primer ministro, ¿no? Primero, el señor Boris Johnson termina siendo expectorado por su partido y por su gobierno del cargo de primer ministro por unas fiestas, ¿no? Y por escándalo público. Luego entra esta señora Liz Truss, que debido a incompatibilidades con el resto del partido por su programa económico, sobre todo, tiene que renunciar a los 45, 43 días o 3 semanas en específico, perdón, 6 semanas en específico de gobierno. Y ahora ha entrado un economista, político también conservador, de ascendencia hindú, ¿no? Rishi Sunak, como primer ministro, y a la par de 42 años desde el siglo XVIII no había un líder inglés. Inglaterra, a su vez, está caracterizada por probablemente ser el sistema político más estable y uno de los más desarrollados del mundo. Sin embargo, ahora parece que desde un poco ya antes de la muerte de la reina Isabel ha entrado en franco proceso de crisis. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ves este proceso que se está viviendo en Inglaterra? Mira, hay una cosa, es muy interesante. El antiguo primer ministro, antes de la señora Truss, o Truss, como se diría en español, era el señor Boris Johnson. Boris Johnson, un personaje estrafalario, por llamarlo. Una persona a la vez brillante, pero estrafalaria es la palabra, con conductas a veces erráticas. Condujo al Partido Conservador a una gran victoria y el Partido Conservador tiene una sólida mayoría en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Y en Inglaterra gobierna el partido que tiene mayoría en la Cámara de los Comunes. Y entonces lo que ocurrió con el señor Boris Johnson, si se quiere, fue un golpe interno en el Partido Conservador, en que los diputados conservadores le retiraron la confianza y cayó. Entonces se produce una pequeña elección interna en el Partido Conservador y eligen a la señora Truss. La señora Truss era una persona, contrariamente a Boris Johnson, de una extracción de clase obrera, que de joven había sido antimonárquica y que reveló al momento de asumir el premierato insuficiente preparación para el cargo. Fue muy criticada por una iniciativa de reducción tributaria para las personas que más ganaban, pero eso no era el verdadero problema, eso era algo totalmente marginal en el presupuesto. El gran problema que espantó a los mercados financieros fue que quería asumir un compromiso abierto de subsidios a la energía, lo cual nos lleva al tema anterior de Rusia, porque el costo de la energía se ha disparado. Esto podía generar un costo al erario británico de 150 billones de libras esterlinas, que iba a significar más deuda, y eso fue muy mal recibido, y eso condujo a que nuevamente una rebelión interna en el Partido Conservador le dijera: usted, señora Truss, no puede seguir. En este contexto se vuelve a presentar una elección interna entre los diputados conservadores y es electo este señor Sunak, me parece que es su apellido. Sí, y es una persona de un perfil muy interesante. Es, como tú dices, de ascendencia india. Sus padres vinieron del África Oriental. Se educó en todas las instituciones de élite de Gran Bretaña y está casado con una mujer también de ascendencia india, de gran fortuna, pues es la hija del fundador de uno de los gigantes de la industria informática, de la tecnología de información en el mundo, que es Infosys. La fortuna de esta pareja o de la esposa o de ambos, según la prensa británica, está evaluado en 750 billones de libras esterlinas, que es más o menos 760
perdón, 760 millones de dólares. 700, no son millones, no billones, ahí me equivoqué. Y bueno, y está asumiendo el premierato y su ascenso está siendo recibido con, digamos, con bastante más confianza. Van a haber elecciones en Inglaterra, en el Reino Unido. Me parece que no es el 2023, pero sí a comienzos del 2024. Pero sobre ese punto, en ese instante, no estaría tan seguro. Y en ese momento, el Partido Conservador perdería. O sea, está en una mala situación política. Le queda un año a Sunak para recuperar el espacio electoral. Así es. Bueno, Víctor Andrés, discúlpame que te corte aquí, se nos ha acabado el tiempo, sigue otro programa luego pero estás invitado para una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Hasta luego. Conversamos. Y bueno,